surcan las alturas llenando el cielo de vivos colores. Se esconden en la espesa selva tropical sin dejar ver más que su sombra. Y se zambullen en caudalosos ríos llenos de vida. Las manadas de capibaras se acicalan en la orilla. Los tucanes devoran las frescas frutas tropicales, mientras los monos capuchinos solapan el profundo silencio con sus ensordecedores gritos. Nunca un lugar había albergado tanta vida. Esta es la Guyana salvaje, un reino natural donde el Creador muestra su benevolencia en una abundancia sin precedentes. Aquí, una espesa jungla se alza hasta donde alcanza la vista, con hasta el más pequeño rincón acogiendo una forma de vida, desde las diminutas y multitudinarias colonias de termitas hasta el gigante y solitario tapir sudamericano. Cada especie juega un papel crucial en el equilibrio de este paraíso salvaje. Las nutrias gigantes se sumergen en los vastos riachuelos, los colibríes van de flor en flor devorando su exquisito néctar, y el pequeño armadillo yace solo, moviéndose entre la espesa vegetación. Sin embargo, en lo que parece un refugio para la vida salvaje, de vez en cuando, la muerte toca a la puerta, recordándonos el delicado equilibrio que rige este reino animal. De las oscuras aguas, emerge una gigante con sed de sangre. La colosal anaconda verde, uno de los verdugos de esta selva infinita, aparece de la nada y se enrolla alrededor de sus presas hasta asfixiarla. En un ataque que no dura más de unos segundos, la voraz reptil arrastra a su presa al agua, donde la engulle completa, dándole un repentino final. En lo profundo de los bosques tropicales, una figura silenciosa y atemorizante se mueve con el mayor sigilo, ocultando las más cruentas intenciones. El jaguar, un depredador ápice en esta tierra salvaje, está dispuesto a darle cacería a todo lo que se atraviese ante su mordida. No hay lugar a donde escapar cuando el verdadero rey de la selva ha puesto sus ojos ámbar en una presa. Mientras, en esos ríos donde se supone emana la vida, se esconde otro de los tormentos del ecosistema guyanés. El caimán negro, una temible bestia acorazada, salta desde las aguas para infligir terror a todas las especies salvajes que se atrevan a acercarse a sus pantanos. Tan solo un movimiento en falso, y es el fin. Ubicada al norte de la salvaje Sudamérica, Guyana corresponde a una región de aproximadamente 215.000 kilómetros cuadrados, donde una imponente selva tropical se apodera de vastas extensiones, cubriendo de verde el horizonte. Si bien la mayor parte de este territorio se encuentra cubierta por una espesa jungla que llega a abarcar hasta el 80% del país, en la biodiversidad guyanesa también se alza una infinita sabana, en la que las gramíneas llegan hasta donde alcanza la vista. En las costas, bañadas por el imponente océano Atlántico, nacen biomas de manglares, que representan zonas de transición entre el mar y la tierra. Pero sin lugar a dudas, los paisajes más sorprendentes de este lugar único en el mundo los regalan prominentes tepuyes, que brotan de las entrañas de la tierra, fungiendo como islas ecológicas al albergar especies animales y vegetales únicas en el planeta. Gracias a su agradable clima tropical, con abundantes precipitaciones durante todo el año y una alta humedad, el ecosistema guyanés es el huerto perfecto para el crecimiento de un sinnúmero de plantas, con más de 8.000 especies vegetales, donde más de la mitad son únicas en el mundo. Entre las maravillas de la creación destacan lianas trepadoras, arbustos de palisandro, las hambrientas droseras carnívoras
y la nenúfar gigante, conocida por sus grandes hojas. Por supuesto, ante tal derroche de abundancia, una infinidad de especies salvajes han hecho del ecosistema guyanés su hogar. Perezosos, ocelotes, pecaríes, puercoespines, javirúes, monos aulladores y muchas más criaturas disfrutan de la dadivosidad del Creador en este refugio para la vida silvestre. Claro está, no todos estos habitantes salvajes están dispuestos a vivir en armonía, disfrutando de la abundancia de hierbas y frutas que colman la selva tropical. En medio de los innumerables humedales, producto de las copiosas lluvias que inundan la sabana, un férreo carnívoro espera pacientemente a lanzar su despiadado ataque. Con un tamaño de hasta 6 metros y llegando a pesar casi media tonelada, el caimán negro no dejará que ninguna especie salvaje burle su letal mordida. Oculto entre las oscuras aguas, este carnívoro estricto ni siquiera voltea a ver la abundancia de frutas y hierbas que inundan este ecosistema, llevando una dieta 100% de carne fresca. Al ser un experimentado cazador, el caimán negro sabe perfectamente cuáles son esos lugares que debe frecuentar para asegurarse de devorar una comida sustanciosa. A menudo, cerca de las manadas de capibaras, el alimento está más que garantizado. Pero lejos de salir de sus dominios acuáticos y perseguir a sus presas, el reptil espera a que estos populares roedores caigan en su emboscada. Gracias a su coloración oscura y gran habilidad de sigilo, este inexpugnable cazador puede literalmente desaparecer mientras acecha a sus presas, dejando en la superficie tan solo su nariz para respirar y sus ojos, con los que verá atentamente hasta el último movimiento de su presa. En esos días en los que el sol tropical arrecia, los capibaras no dudan en zambullirse en las refrescantes aguas a tomar un baño revitalizante, por supuesto, ignorantes de que este implacable depredador se encuentra al acecho. Esperando el momento perfecto, tan pronto uno de los grandes mamíferos pone una pata en el agua, el carnívoro aparece convertido en su peor pesadilla y, con su gran mandíbula abierta, sorprende a los roedores, llevándose consigo a una de estas voluptuosas presas: tapires, ciervos, nutrias, monos y por supuesto capibaras pueden convertirse, en tan solo unas milésimas de segundos, en parte de la dieta de este hábil cazador. Al enfrentarse a presas que le den siquiera el menor vestigio de pelea al caimán negro, este, cuan experimentado depredador, arrastra a su víctima a lo más profundo de las traicioneras aguas, a esperar a que éstas hagan el trabajo, y su presa termine ahogándose. Ya con una copiosa cacería flotando en la superficie, el reptil desgarra grandes trozos del animal y los engulle completos dado que no puede masticar. Tras haber devorado una gran presa, con el estómago lleno, este torturador de las aguas iniciará una larga digestión en la que prefiere tomarse las cosas con calma. Puesto que no necesita cazar en un tiempo, suele zambullirse en áreas profundas de los humedales, donde los mamíferos en las cercanías tendrán una tregua momentánea a su salvajismo. Gracias a sus prodigiosas habilidades de nado, no existe zona dentro de los afluentes a la que el reptil no pueda acceder. Su larga cola, cuerpo aplanado y potentes patas le permiten desplazarse hasta a 48 km/h en el agua, lo suficientemente rápido para cazar a casi cualquier mamífero marino. Si bien esas escenas de terror con este indomable cazador emergiendo de las aguas de un salto para cazar a sus presas infunden miedo en todas las criaturas salvajes de este biodiverso ecosistema, lo cierto es que un gran porcentaje de la dieta de este carnívoro generalista se conforma de pequeños peces y anfibios, los cuales le darán mucho menos trabajo cazar. Por supuesto, estas pequeñas presas jamás equipararán a los grandes banquetes que se puede dar el reptil con un capibara adulto. Cuando no se encuentra acechando desde las aguas a sus víctimas, el caimán negro muy probablemente está reposando plácidamente en la orilla, tomando un poco de sol. Como buen reptil, este hábil depredador necesita de fuentes externas para lograr regular su temperatura, por lo que,
tras tiempos prolongados en las aguas, acostumbra a tomar baños de sol en los que yace inmóvil a los pies de los afluentes. Sin embargo, a veces estos descansos pueden verse interrumpidos. Al ser en extremo territoriales, los caimanes negros no tolerarán la intrusión de un compañero de especie a su rincón del pantano, pues lo ven como una competencia directa por las presas, y durante la temporada de reproducción por las hembras. Inmediatamente, al detectar la presencia de un intruso, el caimán residente irá a defender su propiedad, previo a iniciar el combate físico, con la esperanza de evitar una confrontación en la que ambos reptiles, inevitablemente, resultarán heridos. Los caimanes muestran su fuerza a través de exhibiciones corporales, sacando sus cuerpos fuera del agua y golpeando el agua con su cola. Los bramidos y rugidos también pueden hacerse presente para tratar de disuadir al oponente de continuar sus hostilidades. Aunque en algunos casos las advertencias dan sus frutos y el forastero decide darse la vuelta, cuando una apetecible zona de reproducción o el acceso a fértiles hembras está en juego, ningún contrincante se irá sin dar pelea. Aquí es cuando las embestidas y las potentes mordidas aparecen, y uno de los dos combatientes termina con importantes heridas y huye intentando preservar su vida. Pese a toda esta ferocidad mostrada contra sus congéneres, en algunas oportunidades el feroz caimán negro siente el miedo en carne propia. Y es que, a pesar de su robusto cuerpo y temida mordida, cuando un jaguar se acerca a su territorio, por lo general el reptil no se lo pensará dos veces y huirá rápidamente de la zona. A menudo, estos encuentros se dan por la competencia por presas, especialmente durante las épocas de escasez, en la que el felino verá con codicia cada cacería del reptil, ante lo cual irá directo a él a cometer hurto. En ocasiones, el feroz jaguar incluso puede ver al caimán como una apetitosa presa, un momento en el que el para algunos temido reptil deberá luchar por su propia vida, sintiendo por primera vez todo el terror que él mismo inflige a cientos de especies salvajes. Si bien en esta relación entre especies el caimán suele llevarse la peor parte, las crías de jaguar no están para nada exentas de formar parte de la dieta de este acorazado depredador, quien acostumbra a tomar venganza del felino exterminando a su progenie. Observando desde las alturas este encuentro para nada amistoso entre dos depredadores, el águila arpía se alza como una de las aves más majestuosas de todo el ecosistema guyanés. Con una envergadura de 2 metros y llegando a pesar hasta 7 kilogramos, la arpía es el águila más grande de todo el hemisferio austral. Su plumaje en distintos tonos de gris, blanco y negro le da un aspecto cautivador, en los que destaca, además, una llamativa doble cresta. Sumado a su imponente tamaño y prodigiosas habilidades de vuelo, esta ave rapaz posee un robusto pico, así como unas garras de hasta 15 centímetros que funcionan como armas a la hora de la cacería. Con un apetito capaz de devorar hasta 800 gramos de carne al día, esta sigilosa cazadora no tiene tiempo que perder y abre sus largas alas para emprender en vuelo. Empleando su muy avanzada visión, la arpía puede detectar hasta las más pequeñas presas a varios cientos de metros de distancia. Aquí, perezosos, monos, zarigüeyas, iguanas y guacamayos se convierten en un objetivo de esta asesina de los aires. Al tener un disco facial similar al de los búhos, que les permite girar su cabeza hasta 270 grados, el ave puede cambiar de posición sus oídos, facilitándole detectar hasta el mínimo sonido que emitan sus presas. Con sus muy avanzados sentidos, y siendo lo suficientemente paciente, el ave no tarda en dar con un objetivo de cacería. A menudo, un perezoso es una de esas desafortunadas especies en el punto de mira de la también conocida como águila coronada. Ya habiendo escogido al lento mamífero como su víctima, la cazadora salta de la percha donde se encontraba posada y empieza un silencioso ataque moviéndose con el mayor sigilo entre las ramas de la espesa jungla. Gracias a sus envidiables destrezas de vuelo, puede maniobrar con total facilidad, realizando cambios bruscos de dirección sin revelar su posición. Al ser lo suficientemente cuidadosa,
su presa ni siquiera sospecha la tragedia que está a punto de acontecerle. De un golpe, la imponente águila, empleando sus largas garras, arranca al perezoso del árbol y en el mismo impacto le da muerte a su víctima utilizando sus potentes patas. Después de haber logrado darle muerte a su objetivo, la arpía acostumbra a llevar a la presa a una rama segura donde poder destriparla cómodamente y devorarla hasta quedar saciada. En ocasiones, incluso la puede transportar hasta su nido, donde, de quedar sobras, las almacena para más tarde, logrando sacarle todo el provecho al fruto de su trabajo. Pero no solo los mamíferos que se encuentren ocultos en el dosel pueden convertirse en las presas de esta astuta depredadora. Loros y guacamayos, en lo que se supone es la seguridad de los cielos, también pueden verse inmersos en una persecución aérea por sus vidas, en la que, sin importar lo que hagan, su futuro ya ha sido decidido por esta despiadada ave. Siendo ampliamente superior en agilidad y tamaño, al divisar en el horizonte a un pequeño loro, esta carnívora detecta a la que será su siguiente presa. Volando a toda velocidad en dirección hacia la más pequeña ave, inicia una fugaz carrera en los aires, en la que la arpía tiene todas las de ganar. Tanto en vuelo alto como en una persecución a través de la selva, la cazadora no tendrá problemas en alcanzar a su presa y terminar dándole una rápida muerte con esas enormes cuchillas que lleva en sus patas, en forma de garras. Aunque esta es una presa en absoluto despreciable, en esta oportunidad el águila no la devorará, sino que le será el alimento perfecto para su pequeño polluelo. Producto de una temporada de reproducción donde conoció a la que será su pareja de por vida, un pichón aguarda a ser alimentado, una tarea de la que, durante los primeros 10 meses de vida, se encargarán los padres. Si bien, como resultado de la cópula, la hembra puso 2 huevos, por lo general, en la delicada reproducción de las águilas arpías, los padres solo le prestan atención al primer huevo en eclosionar. Si el aguilucho primogénito no logra sobrevivir, es cuando los progenitores tratarán de salvar al segundo huevo, ayudándolo a salir del cascarón. Pese a que los ejemplares adultos de águilas arpías se alzan como todopoderosos depredadores ápice, los pequeños polluelos no corren con la misma suerte, estando en la mira de innumerables carnívoros. Por tal motivo, los aguiluchos son resguardados en un muy aislado nido hasta a unos 40 metros del suelo, fuera del alcance de la gran mayoría de los depredadores. A pesar de las sorprendentes habilidades físicas de sus padres, no es hasta que el pichón llega alrededor de los 36 días de nacido que éste siquiera se puede parar y caminar torpemente por el nido. La crianza de estos tiernos aguiluchos es una tarea bastante exhaustiva para los padres, lo cual justifica que una pareja emprenda la proeza de tener una cría tan solo cada 2 o 3 años. Aunque al alcanzar entre 6 y 10 meses el aguilucho deberá encontrar su propio alimento, en ocasiones se ven a ejemplares adultos alimentando a sus crías adolescentes. No es sino después de una muy larga crianza que la joven águila rapaz está lista para abandonar el nido y valerse por sí misma. Aquí, todas las especies salvajes de la selva guyanesa deberán cuidarse, pues un nuevo voraz asesino está rondando los cielos en búsqueda de presas. Uno de esos habitantes salvajes que tendrán que cuidar de sus espaldas es la también temida boa esmeralda de árbol. Midiendo hasta 180 centímetros de largo y con una coloración verde esmeralda con franjas blancas que le da su nombre, esta astuta reptil es el vivo ejemplo de la adaptación de las especies salvajes a su hábitat. Durante el día, cuando temibles aves rapaces como el águila arpía están al acecho, la boa se mantiene inmóvil enrollada en una rama, oculta gracias a su sorprendente capacidad de mimetismo. Sin mover siquiera un músculo y con su cabeza en el centro, la serpiente se hace casi invisible, tanto para sus sanguinarios depredadores como para las desfavorecidas presas. Mientras las boas adultas se mimetizan entre la densa vegetación en un giro de la naturaleza, las crías de estas reptiles se exponen a simple vista de sus depredadores, pues durante sus primeros meses de vida, su piel, lejos de su eficiente camuflaje verduzco, luce colores vibrantes como el rojo, naranja o amarillo. Para las crías que logran superar esta delicada etapa de su desarrollo, ya tornándose de su característico verde brillante, la vida conlleva muchos menos desafíos. Además de ocultarse entre la vegetación,
La reptil adopta su peculiar posición para ahorrar la mayor cantidad de energía y así poder concentrar todas sus fuerzas al momento de cazar. Cuando el sol se empieza a ocultar en el horizonte, para esta hábil serpiente llega la hora de dejar de aparentar ser una hoja y cobrar la vida de sus desapercibidas presas. Para esto, la temida boa utiliza sus prominentes colmillos, unos de los más grandes de todo el reino animal entre las serpientes no venenosas. Dado su hábitat arbóreo, sus prominentes dientes son una medida de adaptación a su método de cacería, pues aseguran que sus presas en las alturas no puedan escapar de su potente mordida. La estrategia de cacería de la boa esmeralda arbórea es simplemente impresionante. La reptil acostumbra a planificar una elaborada emboscada en la que cuelga de una rama, a menudo con su cabeza hacia abajo. Durante estas cacerías, además de su letal mordida, una de sus principales virtudes es la paciencia, pues es capaz de pasar hasta horas esperando pacientemente a que una presa caiga en su trampa. Para poder consumar sus despiadadas intenciones en medio de la profunda noche de la selva guyanesa, la boa emplea su envidiable capacidad de visión térmica. A través de esta, la reptil, utilizando sus fosetas termosensoras alrededor de su boca, logra detectar el calor emitido por sus presas de sangre caliente, con lo que puede lanzar un ataque preciso, incluso en la más profunda oscuridad. En la carnívora dieta de la serpiente se encuentran ratones, murciélagos, pequeñas aves, lagartijas, ranas y hasta insectos. Al tener en su mira a un pequeño ratón, la serpiente no lo pensará dos veces y lanzará un relampagueante ataque en menos de un segundo, abalanzándose con su dolorosa mordida hacia la presa. La curvatura hacia dentro de sus prominentes colmillos hace que la reptil se fije a su víctima, haciendo casi imposible que ésta escape. Mientras más lucha, más se clava en su dentadura. Pese a lo dolorosa que puede resultar ser, la serpiente no asesta el golpe final a través de su mordida, sino que inmediatamente ha capturado a la presa. Se enrolla alrededor de ella, estrangulándola. Si bien pareciera que la voraz asesina mata a su víctima asfixiándola, de hecho, el golpe letal lo propina con su mortal constricción, evitando que el flujo sanguíneo llegue a los órganos vitales de su presa. Así, tras un fugaz ataque en medio de una enceguecedora oscuridad, la boa se alza con una apetecible comida. Después de su cacería exitosa, la serpiente inmediatamente engulle a la presa entera. Este proceso puede tomar su tiempo dependiendo del tamaño de la víctima. A menudo, esta glotona empieza por la cabeza para hacer más fácil ingerir su alimento. Aunque la presencia de una feroz boa esmeralda en las cercanías de su hábitat nunca será bien recibida por roedores, aves y anfibios, la buena noticia es que, tras haber devorado a su presa, la ahora satisfecha serpiente puede pasar hasta meses para volver a involucrarse en una cacería, por lo que sus presas tendrán un largo respiro de su letal apetito. A pesar de, por lo general, ser sedentaria, algunas boas pueden realizar desplazamientos a través del dosel. En estos, las reptiles transitan por un accidentado camino entre ramas, casi nunca llegando a tocar el suelo. En estos viajes se apoyan en su potente cola prensil para sujetarse con fuerza y poder desplazarse entre las ramas. Estos desplazamientos son cruciales para encontrar nuevas perchas de cacería, lugares con mejores condiciones ambientales, así como, cuando la temporada de reproducción toca a la puerta, copular con una fértil hembra. Aunque estas cortas migraciones puedan ser impresionantes, no dejan de conllevar un muy alto riesgo, pues un paso en falso podría terminar dejando a la serpiente a plena intemperie, descubierta, donde su piel brillante, lejos de ocultarla, le pondría una diana para los depredadores. Probablemente, uno de los mayores miedos de esta reptil sea, precisamente, toparse con el regente de toda la cadena alimenticia del ecosistema de la Guyana salvaje. Teniendo al frente a un enemigo tan formidable como un imponente jaguar de hasta 150 kilogramos, simplemente no hay nada que la reptil pueda hacer para evitar ser devorada. La boa es una presa más que asequible para este colosal félido, y si se la topa en su camino, no dudará ni un segundo en tomar su vida. Pero las habilidades como cazador del voraz jaguar no solo se limitan a desvivir serpientes del modesto tamaño de la boa esmeralda arbórea.
Ni siquiera la colosal anaconda verde es un rival a la altura de este corpulento felino. Mientras que para otras especies salvajes cruzarse con una anaconda es sinónimo de muerte, para el depredador ápice de este ecosistema es tan solo una presa más. Por supuesto, ni siquiera al enfrentarse a un indomable felino como este, la reptil se entregará a la muerte sin dar batalla. A menudo estos encuentros ocurren de manera accidental, con el musculoso félido transitando por los humedales de la serpiente. Aquí, la feroz anaconda, en lo que pudiese ser más una equivocación que una emboscada, lanza su ataque contra el jaguar, enrollándose alrededor de su robusto cuerpo. Con lo que no contaba la reptil es que este depredador la supera ampliamente en fuerza y su letal mordida puede, sin ningún tipo de esfuerzo, llegar a partir sus vértebras. Con cada intento de la serpiente de estrangular al felino, este hiere una y otra vez a la reptil, propinándole graves heridas, ante las cuales su cuerpo se vuelve débil y, si tiene suerte, puede emprender una rápida huida hacia los humedales. Cuando el félido no es tan misericordioso, se encarga de acabar con su vida, e incluso incorporarla a su dieta. Además de triturar el cuerpo de la robusta anaconda verde sin ninguna complicación, la letal mordida del jaguar lo convierte en una de las especies salvajes más peligrosas de todo el reino animal. Capaz de atravesar el cráneo de un caimán acorazado o despedazar el caparazón de una tortuga, la mordida de este félido es de las más potentes de la naturaleza. Por si fuera poco, sumado a sus temibles colmillos, el depredador también cuenta con un juego de afiladas garras retráctiles que le permiten aferrarse a sus presas sin dejarlas escapar. Gracias a sus prominentes destrezas físicas, este voraz carnívoro es capaz de depredar a lo largo y ancho de toda la espesa selva guyanesa. Prácticamente, no hay lugar donde sus infinitas presas se puedan esconder para librarse de lo que será una dolorosa muerte a manos de este sanguinario cazador. Como un hábil trepador, este gato salvaje de imponentes proporciones puede acechar a sus presas desde las alturas, saltando entre las ramas para caer sobre sus víctimas y hasta darle cacería a monos o perezosos que se resguardan en los árboles. Ni siquiera los agitados humedales están a salvo de teñirse de sangre cuando un hambriento jaguar está de cacería. Al ser un prodigioso nadador, el felino no tiene el menor inconveniente en saltar directamente sobre sus presas en el agua, desviviéndolas en los afluentes, para después arrastrarlas a la orilla y devorarlas. Con un apetito que puede llegar a consumir hasta 25 kilogramos de jugosa carne al día, el depredador siempre preferirá presas de gran tamaño como capibaras, pecaríes, tapires y ciervos, pues le proveen suficiente comida hasta para varios días. Dado que su imponente tamaño, así como su reconocida reputación de ser un letal asesino, son pocas las especies salvajes las que se atreverían a tratar de robarle una presa a este hábil cazador. Sin embargo, para evitar ser víctima de sorpresivos hurtos, el ingenioso félido opta por almacenar sus restos sobre ramas altas o en lugares con espesa vegetación, a los que, tras haber hecho digestión, volverá para devorar sus sobras. Pese a que, cuando está de cacería, prefiere mantenerse oculto y aprovechar su camuflado pelaje para sorprender a sus presas, no siempre es tan callado. Con un amplio repertorio de vocalizaciones, esta enorme bestia rompe el profundo silencio de la jungla con sus gruñidos y rugidos y sonidos parecidos a tosidos. Estos últimos pueden tener distintos significados dependiendo del contexto, pues son empleados en situaciones tan variadas como la época de reproducción, así como para delimitar territorios con sus congéneres. Si bien es cierto que el feroz jaguar no tiene el menor inconveniente para deshacerse de imponentes depredadores como la letal anaconda o el temido por muchos caimán negro, cuando en el horizonte aparece otro indómito felino, en medio del salvaje ecosistema guyanés, se produce un verdadero choque de trenes entre estos dos colosos. A menudo el punto de fricción entre los dos felinos es la propiedad de una presa, el derecho a una hembra en celo, o la disputa por territorios. Sea cual sea la causa, por lo general, ninguno de los depredadores retrocederá sin dar batalla. Antes de que los despiadados zarpazos y letales mordidas se hagan presentes, los depredadores, en una muestra de su fortaleza, se muestran imponentes emitiendo fuertes rugidos, así como adoptando posturas amenazantes. Las remarcaciones del terreno también son una práctica bastante empleada por los félidos para intentar evitar el combate físico.
No obstante, cuando la diplomacia fracasa, un duelo por ver quién se alza como el amo y señor de esta biodiversa selva está a punto de dar inicio. En este enfrentamiento, ambos contendientes, sin la menor vacilación, atacarán con su potente mordida directo a la cabeza y con sus afiladas garras al abdomen. Por lo general, estas luchas son breves, pero encarnizadas, donde uno de los contrincantes termina retirándose a su territorio para evitar ser lastimado de gravedad. Con la victoria, el felino vencedor reafirma su potestad sobre sus dominios, teniendo la vía libre para seguir infundiendo su terror a todas las especies salvajes que habitan en su hostil rincón de la selva tropical. Aunque el jaguar, sin lugar a dudas, se alza como el depredador más majestuoso y a la vez temido por las criaturas salvajes en esta vasta jungla, no está ni cerca de ser el que se cobra más vidas. Para el oso hormiguero gigante, una cacería no está completa si no ha logrado devorar aproximadamente unos 30.000 insectos. Teniendo en cuenta su alimentación, y con un peso de hasta 50 kilogramos y una longitud de más de 2 metros, no es difícil intuir de dónde viene su nombre. Este colosal mamífero es el azote de las innumerables colonias de hormigas que han invadido la selva tropical. Y cuando debes darles cacería a miles de pequeños insectos, no hay nada más útil que un largo hocico. Este amante empedernido de los insectos es el perfecto ejemplo de adaptación de las especies silvestres, pues básicamente todo su cuerpo está moldeado por su hábito alimenticio. Con unas prominentes garras delanteras, el mamífero puede destapar los nidos de hormigas, y ya con estas expuestas, emplea su lengua pegajosa de hasta 60 centímetros de largo para recolectarlas. Aunque a primera vista parece una tarea sencilla, esta conlleva varios desafíos. El primero y quizás más importante es encontrar las colonias. Para esto, el astuto insectívoro usa su adiestrado olfato, con el que logra percibir hasta el más sutil de los olores. A menudo, los sitios predilectos de cacería son las tierras húmedas que dejan las inundaciones, un suelo más que fértil para el crecimiento de las colonias. Si bien para los insectos es imposible salir ilesos del ataque del oso hormiguero, estos no se quedarán inertes ante la presencia del depredador y, cuando el mamífero introduce su versátil lengua, las hormigas acostumbran a lanzar ataques químicos y potentes mordeduras para limitar la intrusión del oso. Otra medida de contingencia por parte de las hormigas es usar sus vastos túneles subterráneos para escapar. Sin embargo, es casi inevitable que sufran cuantiosas bajas. Durante sus redadas a los nidos, el ingenioso insectívoro no hace distinción entre sus presas, devorando huevos, larvas y adultos. Pese a lo productivo que pueda ser uno de estos ataques, dado su gigantesco tamaño, no puede conformarse con tan solo unas cuantas hormigas. Sus necesidades nutricionales le exigen repetir este extenuante proceso al menos unas 200 veces al día, por lo que es una tarea que le toma gran parte de su rutina. A pesar de su nombre, el oso hormiguero no se alimenta exclusivamente de hormigas, sino que, como una medida de adaptación, ha expandido su dieta a otros insectos como termitas, larvas de escarabajos y abejas mieleras. Para dar con nuevos lugares de alimentación, este mamífero acostumbra a recorrer largas distancias. Si bien no es un corredor muy hábil, andando a paso lento, logra cubrir amplios territorios. Aunque sus prominentes garras son de gran utilidad al momento de asaltar hormigueros, pueden ser un tanto incómodas a la hora de caminar, por lo que debe apoyarse sobre los bordes exteriores de sus manos. Cuando no está devorando colonias de insectos con su hábil lengua, probablemente se encuentre descansando, pues este somnoliento mamífero llega a invertir hasta 15 horas de su día a la extenuante tarea de descansar. Para esto, sus lugares preferidos son las madrigueras abandonadas por otras criaturas salvajes, así como algunos rincones donde la vegetación le permita resguardarse. Gracias a su frondoso pelaje en tonos de marrón grisáceo, blanco y negro, este hábil sobreviviente puede ocultarse entre los matorrales sin ningún inconveniente, descansando plácidamente mientras el resto de la vida salvaje continúa. Además de ocultarlo, su peculiar pelaje lo ayuda a protegerse de las temperaturas exteriores,
aclimatándose mejor a esos días de intensas lluvias o en los que el despiadado sol tropical azota sin clemencia. Sumado a esto, el oso hormiguero gigante siempre prefiere evitar las horas más frías o cálidas del día, manteniéndose resguardado en los momentos en los que las temperaturas alcanzan sus extremos. Dado su imponente tamaño, así como un estilo de vida calmado, este peludo puede llegar a vivir hasta 15 años, gracias a que son pocos los depredadores los que se atreven a entrometerse en su camino. Claro está, para el todopoderoso jaguar, un mamífero de hasta 50 kilogramos solo puede significar comida. Por supuesto, el oso hormiguero gigante no está dispuesto a convertirse solo en una víctima más del apetito del depredador ápice del ecosistema guyanés, por lo que, mostrando su ingenio y valentía, luchará por su vida. Empleando sus muy sensibles sentidos del oído y el olfato, si el mamífero percibe que un jaguar se aproxima, no se quedará a averiguar y emprenderá una rápida huida. Al mantenerse siempre alerta a su entorno, es capaz de detectar a un depredador a muy largas distancias, con lo que puede escapar sin mucha premura. Cuando una retirada no está entre sus opciones, el oso opta por ocultarse, esperando pasar desapercibido ante los ojos llenos de muerte del felino. A menudo, cualquier madriguera abandonada o un espacio cubierto de vegetación es más que perfecto para desaparecer a simple vista. Si la emboscada del sanguinario jaguar no deja abierta la menor posibilidad de escapatoria, el poco agresivo oso hormiguero, sin más alternativa, se llena de valor y le hace frente a un depredador que lo supera ampliamente en tamaño y agresividad. Aquí, tomando una imponente postura sobre sus dos patas traseras, el mamífero envía un claro mensaje a su agresor. Extendiendo sus patas delanteras, este hábil sobreviviente deja ver sus afiladas garras de 15 centímetros, armas blancas con las que puede lanzar rápidos zarpazos al carnívoro, propinándole heridas que en algunos casos llegan a ser letales. Ante tales amenazas, el jaguar, consciente del peligro que puede correr, a menudo prefiere evitar un confrontamiento innecesario en el que su dominio podría verse comprometido. Con el jaguar abandonando su territorio, el oso hormiguero gigante vuelve a su calmada rutina, devorando miles de insectos y reposando en sus acogedores lugares de descanso. Al tiempo que el oso prefiere desaparecer con su camuflado pelaje en tímidos colores, el guacamayo rojo y verde no tiene problemas en robarse toda la atención con sus vivos plumajes. Cubierto de coloridas plumas en tonos de rojo, verde y con algunos destellos azules, esta ave es una de esas especies que reflejan a la perfección la majestuosa biodiversidad del ecosistema guyanés. Con una longitud corporal de hasta 90 centímetros y un peso que ronda el 1,5 kilogramos, el también conocido como guacamayo aliverde es la segunda especie más grande de estas coloridas en el mundo, solo por detrás del guacamayo jacinto. Habitando en parejas, pequeños grupos familiares o hasta en grandes bandadas con decenas de ejemplares, es casi imposible para estas cautivadoras aves poder pasar desapercibidas. Sumado a su gran tamaño y su aspecto colorido, contrario a la temida águila arpía, los guacamayos rojos y verdes no se caracterizan especialmente por su sigilo, siendo particularmente ruidosos. Contando con un muy amplio repertorio de vocalizaciones, estos picudos son responsables de extinguir el agobiante silencio de la selva tropical, con llamados estridentes que se escuchan hasta a kilómetros de distancia. A menudo, cuando se encuentran en pleno vuelo, estas aves emiten chillidos y gritos con el objetivo de mantenerse en constante comunicación con sus compañeros de bandada. Estas llamadas sirven para anunciar su presencia, así como alertar ante una posible amenaza. Los graznidos y silbidos también forman una parte importante de su muy variado léxico, que les permite relacionarse con sus congéneres como la especie altamente social que son. Estas prodigiosas habilidades comunicativas hacen que puedan tener una envidiable coordinación al momento de buscar alimento, regresar a los dormideros y hasta, por supuesto, conseguir pareja. El cortejo de los guacamayos aliverdes es todo un espectáculo de la naturaleza, en el que se expone tan solo una muestra de la imaginación del creador. Al formar parejas de por vida, el proceso de conseguir su alma gemela no es para nada sencillo, y requiere de un importante esfuerzo por parte del macho. Antes de siquiera alcanzar la madurez sexual, el ave buscará una hembra con la cual formar un vínculo sólido.
pasando de los intereses netamente reproductivos. Por lo general, en los primeros encuentros, el macho se acerca tímidamente a la hembra, emitiendo vocalizaciones suaves y arrullos, que buscan llamar la atención de la que podría ser su futura pareja. Poco a poco, el macho se va aproximando a la hembra, y si ésta se muestra receptiva, el cortejante puede regurgitar alimento parcialmente digerido para presentárselo a modo de regalo a la que espera sea su conquista. Este acto, más que el valor material del alimento, representa la capacidad como proveedor del macho y su aptitud para ser el padre de sus crías. Conforme los días pasan, la pareja se acerca cada vez más, llegando a compartir tiempo juntos acicalándose mutuamente, limpiando sus cuerpos y arreglando sus plumas, un acto que demuestra confianza e intimidad. Las exhibiciones visuales como movimientos de cabeza y la apertura de sus alas también forman parte de este muy elaborado ritual que formará una pareja para toda la vida. Para consumar su unión, tras varios días de cortejo, las aves acostumbran a emprender en largos vuelos sincronizados a través de la selva, donde cada guacamayo se mantiene a unos pocos metros de su compañero de vida, en una muestra de su estrecho vínculo. Después de una larga temporada juntos, cuando ambos han alcanzado la madurez sexual, aproximadamente entre los 3 y 4 años, la pareja por fin se dispone a la cópula, con intenciones de formar su propia familia. Tras una monta bastante breve y la posterior ovulación, la hembra hará la puesta de entre 1 y 3 huevos. Contrario a otras aves que se encargan de construir un nido desde cero, los guacamayos rojos prefieren alojar a su familia en alguna cavidad espaciosa de un árbol, donde la futura madre se encargará de incubarlos, mientras el orgulloso padre sale en búsqueda de alimento. Con una familia en aumento, el macho debe ser certero en sus viajes buscando comida, pues no se puede dar el lujo de regresar con las manos vacías. Por fortuna, al habitar en uno de los ecosistemas más fértiles del mundo, el alimento no suele ser un problema para estos herbívoros. Alimentándose de semillas, nueces, bayas y frutas, estas aves logran satisfacer todas sus demandas nutricionales. Cuando, sorpresivamente, su hábitat se muestra poco dadivoso en lo que a alimento se refiere, el guacamayo aliverde amplía su dieta a flores, néctar, hojas, brotes y hasta, en un comportamiento bastante particular, arcilla. Por lo general, el macho lleva a la sobreprotectora madre alguna fruta fresca o una pequeña semilla, con lo que ésta podrá saciar su apetito. Gracias a su robusto pico, los guacamayos tienen la capacidad de devorar alimentos tan sólidos como nueces o semillas, fuentes de sustento que otras aves no se atreverían siquiera a intentar ingerir. Día tras día el macho saldrá en búsqueda de alimento, mientras la hembra cuida y mantiene caliente a los que, en tan solo unos días, serán tiernos polluelos. Si bien, muy feliz de estar cerca de conocer a sus polluelos, en la agitada vida salvaje nada está escrito, pues nunca se sabe cuándo un voraz depredador pone en su mira al esforzado padre en uno de sus viajes tratando de conseguir alimento. En esta oportunidad, una hambrienta águila arpía ha divisado a lo que, inevitablemente, se convertirá en su cena. Persiguiéndolo a toda velocidad, sin dar la menor oportunidad de escape, el ave rapaz asesina de un golpe con sus afiladas garras al que en solo unos días sería un orgulloso padre, dejando a los polluelos huérfanos y a la preocupada hembra esperando por el regreso de su pareja, algo que nunca sucederá. Aunque puede ser crudo, es la vida salvaje en su estado más puro. Mientras la familia de guacamayos aguarda el retorno del moribundo macho, el águila arpía se da lo que para ella es todo un festín. Del otro lado del dosel, donde los afluentes del río Esequibo se alzan como una frontera natural inexpugnable, otra especie salvaje, al igual que los guacamayos aliverdes, opaca el silencio de la selva tropical con sus ruidosas vocalizaciones. Con sus ladridos, resoplidos, gritos y gruñidos, las nutrias gigantes son quizás una de las especies menos sigilosas de todo el ecosistema de la Guyana salvaje. Con tan vasto repertorio de sonidos, es fácil intuir las prodigiosas destrezas sociales que poseen estos mustélidos. Habitando en grupos familiares de hasta 20 ejemplares, estos mamíferos conviven en una extrema armonía entre sí.
regidos por una jerarquía social en la que una pareja reproductora guía el futuro de la familia. En estos grupos de nutrias, cada miembro cumple funciones específicas, lo que garantiza la supervivencia de la especie en un hábitat donde los depredadores están al acecho y el clima, de un momento a otro, puede dejar de ser un aliado. Con sus robustos y alargados cuerpos adaptados a un estilo de vida anfibio, no es muy difícil intuir las envidiables habilidades como nadadores de estos mamíferos. Sus patas palmeadas con pliegues interdigitales, así como una cola fuerte y aplanada, le dan la propulsión que necesita para surcar las aguas con gran agilidad y rapidez. Dado que sus fosas nasales y oídos pueden cerrarse herméticamente, estos mustélidos tienen la capacidad para bucear sin ningún inconveniente, así como de soportar varios minutos bajo el agua. Su gran tamaño de hasta 2 metros, acompañado de una fuerte corpulencia, convierte a las nutrias gigantes en todos unos depredadores ápices de los ríos y otros cuerpos de agua de la Guyana salvaje. Ante tales destrezas como cazadora submarina y con una abundancia sin precedentes de peces colmando las aguas, cuando su estómago empieza a sonar, las nutrias no tardan en zambullirse a los agitados afluentes. Aquí, pirañas, pacus, peces gato y bagres están en la mira de estas devoradoras de las aguas. Pese a sus sorprendentes habilidades individuales de nado y buceo, lejos de aventurarse en una pesca solitaria, las nutrias se sumergen en bandadas para facilitar su cacería. A pesar de ser ampliamente superiores a sus presas, estos mustélidos prefieren planear una cuidadosa estrategia de pesca antes de perseguir a la deriva a sus presas. Coordinando su emboscada a través de chillidos y gruñidos, cada ejemplar sabe cuál es su trabajo, y con un meticuloso plan en mente, las nadadoras se separan. Entre las muy elaboradas estrategias de pesca de las nutrias, el corraleo es una de sus favoritas. En esta, las mamíferas arrean a los numerosos cardúmenes de peces, aglomerándolos en un área de pesca. Ya con sus innumerables víctimas concentradas en un solo lugar, cada cazadora se lanza directo hacia el voluminoso banco y, empleando su potente mordida, capturan a una jugosa presa. Dado que tan solo una nutria puede llegar a devorar hasta 11 kilogramos de pescado en un solo día, cada una repetirá su ataque varias veces hasta quedar saciadas y haber casi exterminado lo que hasta hace solo unos minutos era un gigantesco cardumen. Con el estómago lleno, las nutrias emergen a la superficie, donde después de una pesca más que exitosa, se tumbarán a las orillas a descansar durante varias horas. Pese a contar con un muy denso pelaje, estos mamíferos, tras haber pasado largos periodos sumergidos, deben regular su temperatura, para lo que unos prolongados baños de sol serán más que suficientes. A pesar de ser temidas depredadoras en el agua, nada dice que éstas no puedan disfrutar de un entretenido tiempo de ocio durante sus ratos libres. Para reforzar sus vínculos sociales, estos mustélidos participan en comportamientos lúdicos como deslizarse en las orillas fangosas de los ríos a modo de toboganes, perseguirse mutuamente tanto dentro como fuera del agua, y hasta participar en luchas juguetonas donde los mordiscos y los forcejeos son una manera de divertirse. En ocasiones, hasta llegan a interactuar con objetos como piedras, palos, hojas o hasta restos de presas, lanzándolos en el aire o al agua, para después recuperarlos. Si bien estos momentos de ocio pueden ayudar al aprendizaje de las nutrias más jóvenes, así como a fortalecer los vínculos sociales y reducir el estrés en el grupo, no todo pueden ser juegos. A pesar de mostrarse en extremos sociales con sus compañeros de bandada, cuando los individuos solitarios u otros grupos osan invadir el territorio de la familia, todo ese espíritu de compañerismo queda en el olvido, y un cruento enfrentamiento es inevitable. Ignorando las letrinas comunitarias, que son marcajes olfativos hechos por la familia, donde orinan y defecan para dejar una especie de advertencia a los intrusos, el grupo invasor está decidido a tomar posesión de este espacio en la ribera. Al tan pronto detectar a los forasteros, el grupo completo se reúne a hacerle frente a la invasión. Antes de involucrarse en un combate físico,
las nutrias emiten fuertes vocalizaciones de advertencia, en forma de gritos, chillidos y coros grupales. Todos estos llamados buscan persuadir a los intrusos a abandonar el territorio del grupo residente, o si no, tendrán que pagar las consecuencias. Cuando las vocalizaciones no tienen ningún efecto en los invasores, las nutrias defensoras adoptarán posturas amenazantes, posándose erguidas para parecer más grandes, intentando atemorizar a sus retadores. En algunos casos, ni siquiera estas señales disuasorias logran persuadir a los intrusos, por lo que los violentos combates dan inicio. En estos, ambos grupos muestran toda su ferocidad, con cada ejemplar utilizando sus afilados colmillos para infligir el mayor daño a sus adversarios. Durante estas batallas cuerpo a cuerpo, las nutrias se empujan con gran fuerza, tratando de someter a su rival. Después de varios minutos de combate, a menudo el grupo más lastimado opta por retirarse, cediendo la propiedad del territorio a sus casi ilesos rivales. Mientras estos mamíferos pelean por mantener el control de este privilegiado hábitat con acceso directo a las aguas, mostrando toda la ferocidad de su mordida, los densos matorrales guyaneses esconden a un verdadero coloso que puede llegar a ser del tamaño de hasta 8 nutrias. Con un peso de 300 kilogramos, el tapir sudamericano emerge entre la selva como el mamífero más grande de todo el subcontinente. Su robusto cuerpo, en tonos de grisáceo a pardo oscuro, con una llamativa trompa en el labio superior, hacen que este gigante destaque, incluso entre la biodiversidad guyanesa. El también conocido como danta, por lo general prefiere llevar una vida tranquila, habitando en soledad, pasando la mayoría del tiempo oculto entre la espesa vegetación descansando. Las principales horas de actividad del tapir son cuando el crepúsculo se apodera del cielo, momento en el que acostumbra a salir en búsqueda de alimento. Como un herbívoro ejemplar, este gigante mamífero se alimenta de hojas, brotes, cogollos, ramas, cortezas, flores, semillas y, por supuesto, la amplia variedad de frutas que le ofrece este fértil ecosistema. A la hora de alimentarse, el tapir emplea su prominente trompa tanto para ramonear follaje, así como recoger frutas del suelo, siendo una herramienta bastante versátil. Dado su imponente tamaño, es fácil intuir que este coloso no se saciará con tan solo un par de hojas, llegando a devorar hasta unos 30 kilogramos de alimento. Pese a la carga que puede representar para la selva tropical cubrir esta exigente demanda nutricional por parte del tapir, este hábil mamífero también hace su parte para la conservación de su ecosistema, pues el conocido como arquitecto de la selva es un prodigioso esparcidor de semillas. Después de devorar frutas enteras, el mamífero suele desplazarse varios kilómetros en búsqueda de más alimento, y cuando por fin defeca, sin siquiera darse cuenta, siembra la fruta que acaba de consumir con un conveniente abono. Del resto, el tiempo se encarga y, en tan solo unos meses, el mismo herbívoro podrá alimentar del árbol que ha plantado. Si bien su imponente tamaño los libra de estar en la mira de una larga lista de depredadores, los asesinos ápice de esta cadena alimenticia no perdonarán toparse con una presa tan voluptuosa, capaz de proveerles comida para varios días. Consciente de esto, el tapir opta por vivir siempre en las sombras, sin el menor interés por llamar la atención. Su andar sigiloso y una actitud esquiva son, precisamente, una de sus mayores virtudes para tener una larga vida, que puede llegar a rozar los 25 años. Además de su temperamento pasivo, el astuto tapir cuenta con muchos otros trucos bajo la manga para evitar ser devorado por los innumerables carnívoros que dominan su hábitat. Su coloración en tonos de gris y pardo lo hacen casi desaparecer en medio de la vegetación durante las horas en las que acostumbra a transitar. Así también, pese a tener un sentido de la vista bastante cuestionable, su agudo olfato y un afinado oído le permiten detectar a cualquier depredador en la lejanía, con lo que puede emprender una rápida retirada. Aunque su robusto cuerpo le permite solo correr a unos 40 kilómetros por hora, su avanzado conocimiento del terreno es otra de las habilidades cruciales para su supervivencia, aprovechándose de los obstáculos naturales para sortear los encuentros con depredadores.
Pese a sus avanzadas destrezas para evitar estos desafortunados cruces, en ocasiones, el astuto jaguar no ha dejado cabos sueltos y logra acorralar a lo que para él es una descomunal presa. No obstante, no todo está perdido para el herbívoro, pues si hay algún afluente en las cercanías, al ser un nadador nato, puede zambullirse en las aguas, dejando al félido en el camino. Cuando ni siquiera esta vía de escapatoria está disponible, teniendo como otra opción entregarse a una dolorosa muerte, el tapir puede llegar a tornarse agresivo, embistiendo a sus agresores con su imponente corpulencia. Además del feroz jaguar, anacondas y caimanes negros son los otros depredadores capaces de darle cacería a este gigantesco mamífero. Para escapar de estos sanguinarios reptiles, su mejor defensa es mantenerse siempre alerta a su entorno, iniciando rápidas huidas al tan pronto sospechar que algo no marcha bien. Si bien contra el jaguar, una fuerte embestida puede librarlo de la muerte, al caer en la emboscada de una anaconda, su destino está sentenciado. Mientras los tapires machos solo deben preocuparse por cuidar de sí, las hembras tienen la difícil tarea de mantener con vida a unas indefensas crías de, aproximadamente, unos 8 kilogramos. Dado que la hembra gestó a su pequeño ternero durante hasta 13 meses, no se puede permitir que, después de tanto esfuerzo, un salvaje depredador vea a su cría como una presa. Por tal motivo, la madre permanecerá siempre atenta ante cualquier posible amenaza y ocultará a su pequeño entre los matorrales. A lo largo del primer año de vida, la hembra se encargará de amamantarlo y enseñarle todo lo necesario para sobrevivir en este peligroso ecosistema, como dónde encontrar alimento y a huir de las posibles amenazas. No es hasta que el joven tapir alcanza el año y medio de edad que éste por fin llega a valerse por sí mismo y la madre ve cómo el que hasta hace tan poco era su pequeño bebé está listo para emprender su camino. Contrastando con el colosal tamaño y el aspecto discreto del tapir, no muy lejos del territorio de este mamífero, el pequeño pero cautivador Hoatzin observa el horizonte desde una percha. Con una apariencia bastante particular, esta ave de plumaje principalmente castaño con una llamativa cresta en su cabeza es una de las muchas formas en las que se presenta la vida en la indomable Guyana salvaje. Habitando en zonas pantanosas, por lo general muy cerca del agua en bandadas de varios ejemplares, los hoatzines son aves altamente gregarias, acostumbradas a la vida en grupo. Pese a su tamaño, unas 300 veces menor al del imponente tapir, llegando a pesar tan solo unos 800 gramos, esta ingeniosa ave no se queda para nada atrás cuando sus habilidades de supervivencia son puestas a prueba. Al ser un folívoro por excelencia, esta ave se alimenta de innumerables hojas y flores que abundan en la ribera donde habita, así como de algunas frutas. Aunque la dieta de esta majestuosa ave no es en absoluto fuera de lo normal, la digestión de estos alimentos sí que es extraordinaria. Los hoatzines utilizan la fermentación bacteriana para descomponer los alimentos que ingieren, al igual que otras especies rumiantes. Sin embargo, este ingenioso herbívoro posee un buche desproporcionadamente grande, que incluso desplaza a algunos músculos cruciales al momento de emprender en vuelo, lo que explica sus muy cuestionadas habilidades de partir hacia las alturas. Producto de su dieta basada en hojas y de su peculiar mecanismo de digestión, el hoatzin acostumbra a emanar un olor desagradable similar al estiércol, que puede llegar incluso a espantar a algunos depredadores. Sin embargo, algunos voraces carnívoros harán caso omiso al apestoso olor de esta ave y no dudarán en darle cacería. Entre estos, los halcones, águilas y serpientes arborícolas son las principales amenazas que enfrentan estas resilientes criaturas. Las principales contramedidas para evitar convertirse en parte de la dieta de sus cazadores pasan por aprovechar su muy eficiente camuflaje para ocultarse a simple vista. Al tan pronto divisar un peligro potencial cercano a su hábitat, las aves se mantendrán inmóviles tratando de desaparecer en el entorno. Aunque esta estrategia pueda parecer poco ingeniosa, en más de una ocasión un hábil depredador se queda con el estómago vacío al no lograr dar con sus presas, mientras los hoatzines se salvan de lo que sería una muerte asegurada. Pese a que los ejemplares adultos no tienen muchas cartas bajo la manga cuando se trata de escapar de las cruentas intenciones de los depredadores, los pequeños polluelos son todo un ejemplo de supervivencia.
dado que acostumbran a instalar sus nidos en perchas sobre cuerpos de agua. Al verse asediados por un depredador, los pequeños pichones, sin pensarlo dos veces, saltan directamente al agua, escapando al instante de sus cazadores. A pesar de no ser capaces de volar, los precoces huatzines cuentan con envidiables destrezas al momento de nadar, por lo que no suelen tener problemas para sortear las aguas e incluso permanecer un tiempo sumergidos hasta que el peligro se ha marchado, para regresar a donde, esperan, no haya la menor señal de peligro. Si bien esta estrategia de huida a las aguas puede conllevar sus riesgos, teniendo en cuenta su nulo valor combativo, es una astuta medida de supervivencia que los libran de una muerte asegurada. En ese mismo afluente donde los pequeños polluelos saltan tratando de escapar de sus depredadores, pero unos cuantos kilómetros río arriba, una voraz cazadora se esconde sin revelar siquiera la menor señal de su temible presencia. Llegando a pesar hasta 200 kilogramos y alcanzando una longitud de 10 metros, la anaconda verde representa la personificación de la muerte misma a manos de una feroz reptil. A pesar de contar con una potente mordida capaz de infligir graves lesiones, esta imponente depredadora infunde todo su terror a través de un robusto y muy musculoso cuerpo. Su coloración verde oscura con marcas ovales negras y ocres en los flancos las hace casi desaparecer entre los agitados fluentes, tendiendo la emboscada perfecta para cualquier posible presa que se atreva a invadir su territorio de caza. Las presas más comunes de esta astuta depredadora son los capibaras, pacas, zarigüeyas, pecaríes, ciervos, tapires y hasta caimanes. Gracias a su musculosa corpulencia, es capaz de depredar a presas que la superan ampliamente en tamaño, sin que éstas siquiera puedan presentar la menor resistencia. Ocultando todo su cuerpo bajo el agua, dejando entrever no más que sus fosas nasales y sus ojos llenos de muerte, la sanguinaria reptil, tan pronto una presa cae en su trampa, se fija a ella gracias a su letal mordida y en menos de 3 segundos enrolla su descomunal cuerpo alrededor de las víctimas, asfixiándolas casi de inmediato. El resultado de estos sorpresivos ataques suele ser una copiosa presa, al lado de una hambrienta reptil dispuesta a devorarla por completo. Dado que la serpiente no tiene la capacidad para triturar a sus víctimas, ésta debe engullir a su presa entera sin importar su tamaño. Para esto, la reptil desencaja su mandíbula, con lo que puede aumentar de manera significativa el tamaño de su garganta, y así engullir imponentes cadáveres. Aunque esta astuta cazadora acostumbra a hacerse con innumerables presas apareciendo de entre las oscuras aguas, en ocasiones prefiere atacar desde las alturas. Muchas anacondas verdes prefieren armar una emboscada colgadas desde una rama, esperando atentamente a que una presa caiga en la trampa. Tan pronto una víctima potencial se acerca peligrosamente, la reptil se lanza sobre esta y, en un ataque relámpago, la somete en fracciones de segundos, cobrándose otra vida y engullendo a su presa. Si bien al devorar colosales capibaras, tapires o ciervos, esta depredadora pareciera tener un apetito infinito, lo cierto es que, después de estas copiosas comidas, la serpiente puede pasar hasta meses sin arremeter en una nueva cacería. Producto de su muy lento metabolismo, esta requiere de muy largos plazos para lograr digerir sus voluptuosas comidas. Aunque muy capaz de sembrar terror en miles de especies animales, ni siquiera la feroz anaconda está exenta de formar parte de las víctimas de otro voraz depredador. El temperamental caimán negro de ninguna manera tolerará competencia por el dominio de las aguas, y al ver a una anaconda devorar a la que debería ser su presa, se dispone a convertir a la depredadora en presa. En este duelo de gigantes, ninguno de los habilidosos cazadores puede darse por vencedor antes de finalizar la batalla. Cada asesino tiene sus letales armas, la anaconda con su inigualable capacidad constrictora y el caimán con una mordida que puede partir en dos a la serpiente con total facilidad. En esta lucha por la hegemonía de las aguas, cada bestia ataca sin el menor vestigio de piedad. La anaconda verde tratando de enrollarse alrededor del acorazado cuerpo del caimán, y el feroz carnívoro con intenciones de asestar una mordida en la boa.
para después desgarrar su cuerpo con su letal giro de la muerte. Aunque estos encuentros pueden arrojar resultados mortales para ambos depredadores, a menudo la prudencia impera, y después de haberse medido en un rápido combate, cada reptil prefiere evitar un duelo que asegura la aniquilación mutua. Tras haber salido ilesa de su cruce con el también sanguinario caimán negro, con la llegada de la temporada de reproducción, la reptil se propone a hacer crecer la especie, por lo que, a través de feromonas, envía una señal olfativa a los machos que se encuentran a varios kilómetros a la redonda. Al tan pronto percibir el elixir que emite una serpiente en celo, los machos no tardarán en llegar a la zona de reproducción. Para sorpresa de las serpientes macho, al arribar se encuentran con que otros reptiles deseosos de procrear ya se han adelantado, por lo que deberán unirse a la bola de reproducción cuanto antes si quieren disputar el codiciado deseo a la cópula. A lo largo de la época de apareamiento, la hembra puede estar hasta por 2 semanas rodeada de machos llenos de testosterona, ávidos de cópula. Pero para consumar este desesperante deseo, cada contendiente deberá luchar por llegar al órgano reproductor de la hembra, esperando que ésta se muestre receptiva. En estos combates por lograr el coito pueden llegar a participar hasta decenas de machos ansiosos de montar a la hembra, la cual, tras varios días de forcejeos, permitirá que algunos afortunados consuman sus deseos carnales, en una cópula que puede extenderse por hasta 4 horas. Conforme pasan los días, la hembra permitirá que otro robusto reptil copule con ella, como una estrategia para garantizar el éxito reproductivo. Después de hasta 2 semanas sumergida en el centro de la bola de apareamiento, la hembra da por concluido su periodo de receptividad, ante lo que los machos, conscientes de que se encuentran en el territorio de una serpiente más robusta y con al menos unos 15 días de ayuno, emprenden una rápida huida para evitar ser devorados por la que pudo haber sido la madre de sus crías. Tras una larga gestación que llega a alcanzar hasta 6 meses, el resultado de una provechosa temporada de reproducción saldrá a la luz en forma de hasta unas 40 pequeñas crías de máximo 1 metro de longitud. Contrario a los polluelos de la indomable águila arpía y el ternero de tapir, las pequeñas anacondas verdes son completamente independientes desde su nacimiento, por lo que la madre no deberá preocuparse en absoluto por el futuro de sus vástagos, desentendiéndose de los mismos a tan solo unos pocos minutos de haber nacido. Al no contar con la protección de la madre, estas diminutas reptiles están a merced de la despiadada vida salvaje guyanesa en la que las crías de anaconda son una presa a la que ningún carnívoro se podrá negar, lo que explica la muy baja tasa de supervivencia durante el primer año que aqueja a estas serpientes. Desafortunadamente, tanto los ejemplares adultos como las crías de anaconda verde enfrentan una amenaza mucho más preocupante que sus depredadores. Y es que, producto de la intervención humana, esta majestuosa carnívora ha visto cómo su hábitat ha sido invadido progresivamente. Actividades como la siembra a gran escala y la deforestación están reduciendo cada vez más los hábitats disponibles para esta serpiente, quien se ve forzada a buscar nuevos destinos. Además de esto, producto de la estigmatización de la especie, en muchas ocasiones anacondas son cazadas por las personas para evitar unos muy poco probables ataques, y a la vez, ignorando el papel fundamental que cumple esta cazadora en los ecosistemas al controlar la proliferación de plagas. Otra de las víctimas del auge de los asentamientos humanos en el ecosistema guyanés son los cautivadores guacamayos rojos y verdes. En el caso de estas aves, además de verse afectadas por la fragmentación de su hábitat producto de la excesiva tala de árboles que experimenta la región, el tráfico ilegal de especies está ocasionando la extinción de poblaciones enteras de estas hermosas aves. En esta cruel práctica, personas sin escrúpulos raptan a los polluelos de sus nidos, mermando la capacidad reproductiva de la especie y poniendo en riesgo su supervivencia a largo plazo. Ni siquiera el todopoderoso depredador ápice de este ecosistema está a salvo de las repercusiones de las actividades humanas. Y es que el feroz jaguar se ha convertido en víctima directa de la codicia, al ser perseguido por cazadores ilegales para comercializar sus partes.
En el mercado negro, un colmillo de este felino es comercializado hasta en $5.000, una cifra que no debería valer el sufrimiento al que son sometidas estas imponentes criaturas salvajes. Aunque la situación no es en absoluto optimista, la buena noticia es que hoy en día, a pesar de las adversidades, Guyana sigue siendo un refugio para la vida salvaje, donde innumerables especies se pueden resguardar en un territorio casi virgen. Si bien, con el desarrollo progresivo de los asentamientos humanos, los ecosistemas se ven cada vez más afectados, todavía estamos a tiempo de lograr revertir estos cambios y conseguir que esta vasta selva tropical siga siendo un oasis para la vida animal. ¿Te han gustado los relatos de vidas salvajes de las especies silvestres de la indómita Guyana? Entonces no te olvides de dejarnos tu like para así apoyar a nuestro canal, así como mencionar en la caja de comentarios cuál ha sido tu especie salvaje favorita. Por si quieres mantenerte al tanto de nuestros siguientes estrenos, también puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Si te interesa que cada vez más personas conozcan sobre las especies animales de la Guyana salvaje, comparte este video con tus amigos y conocidos. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de feroces reptiles, sanguinarios felinos y sobre todo, historias de vidas salvajes.